para que no nos confundamos. Tenemos dos filas, vamos a empezar por el lado izquierdo, ¿ok? De la primera fila tomen su copa del lado izquierdo, o sea, esta. La cercana del lado izquierdo. ¿Todos bien? A ver, déjenme darle una descripción. No, esta, exacto, esa, muy bien. Creo que ahí vamos todos bien. ¿Qué podemos decir sobre este vino? Todos son vinos de intensidad de color media, están en tonos de amarillo paja, todos son muy limpios, muy brillantes, muy cristalinos. Entonces, ya saben qué varietales estamos probando, son Sauvignon Blancs. Entonces, pues de entrada no hay nada sorprendente, ¿no? Muy al estilo Sauvignon Blanc, es perfecto, es lo que estábamos esperando. Entonces, siempre cuando hacemos este tipo de catas o hablamos un poco de los varietales, siempre explico esto con el tema de los cítricos. Por ejemplo, podemos tener cítricos y tenemos limones, naranjas, mandarinas, toronjas, pomelos, limas. Todos son cítricos, ¿estamos de acuerdo? Pero todos tienen formas, colores, tamaños, sabores diferentes. Entonces en el vino, pues aunque todos sean Sauvignon Blancs, tienen sus detalles y van cambiando. No todos los vinos son como las mujeres. Todos no saben igual. A mí que me encantan las mujeres. ¿Qué es lo que le da su mayor personalidad al vino? El varietal. Pero son esas partes de atrás, esas bases, como el suelo, el clima, como el lugar donde se sembró el viñedo, todo eso, lo que hace que haya pequeñas diferencias. Entonces, en este primer vino, ¿qué podríamos encontrar? En la parte aromática percibo una buena intensidad de aroma, hay un aroma expresivo, un carácter muy frutal, donde creo que sobresalen las típicas notas de un Sauvignon Blanc, las partes cítricas, un poco notas de guayaba, algunas notas herbáceas. ¿Alguien de ustedes quiere participar? ¿Algún aroma que encuentren en particular? Los cítricos, la guayaba, ¿no? Esa parte de notas herbáceas presentes, ¿no? Esperábamos. No, ya en la mesa pides. Esperábamos, ¿no? Lo prueben, traten de pasearlo por su boca, traten de paladearlo muy bien y traten de grabar esa sensación en su memoria para ahorita que pasemos a los otros tres vinos. Un rico Sauvignon Blanc. Nada ácido. Sano, limpio, expresivo. Exactamente. Diría yo, propio del Sauvignon Blanc, una intensidad de sabor media. Hay una acidez presente, hay una buena permanencia y creo que en el retrogusto confirmamos esa parte frutal, aromática de la que estábamos hablando hace unos minutos. Los cítricos, la guayaba en la boca salta todavía más, ¿no? Esa parte medio herbácea y medio especial. ¿Qué estamos probando? Estamos probando un vino que hace nuestro buen amigo Hugo da Costa. Hugo hace este vino y se llama Emblema. Este es un vino que se hace en la vinícola Paralelo. Para los que no ubiquen o no sepan dónde está Paralelo, cuando ustedes agarran de la carretera enfrente de Domecq el camino que arranca para Cheto, en ese camino, allí a media línea, en alto viñedo, en una colina, donde evidentemente el agua resbala, baja, a sembrar el viñedo, en la parte baja, en la parte plana, en donde se va depositando todo ese material que va erosionando y vamos teniendo esos suelos como más aluviales, ¿no? La calidad del vino, sabemos, depende muchísimo de la calidad de la uva. Ahora, ¿de qué depende la calidad de la uva? Pues evidentemente de lo que se alimenta la planta. ¿Y de qué se alimenta la planta? Pues, de los nutrientes que están en la tierra. Y sabemos, y eso ya lo entendemos todos, creo yo, que para tener una uva de buena calidad necesitamos suelos pobres en materia orgánica, sobre todo cuando queremos producir un vino de buena calidad. Cuando queremos producir un vino de mucha cantidad, pues ahí sí podemos tener un suelo con materia orgánica disponible para que la planta crezca y pueda producir muchas uvas. Y a lo mejor, como pasa en algunas zonas, por ejemplo, de Sudamérica, se llegan a recolectar entre 25 y 30 toneladas de uva por hectárea. ¿Okay? Aquí nuestro promedio está entre 4 o 5 toneladas de uva por hectárea. Pero estamos hablando de vinos diferentes. Y no quiere decir que uno es mejor que el otro. Son estilos distintos
y tienen enfoques de producción distintos. Ellos hacen vino de volumen para atender a un nicho de mercado que lo demanda. Deben existir esos vinos. Y nosotros, dadas las condiciones que tenemos, y ahora lo entendemos, de no tener una superficie de viñedo sumamente grande, sabemos que vamos a tener pocas uvas, y todos creo que estamos entendiendo el tema de que, bueno, si tengo poca uva, hagamos el mejor vino posible con esas uvas. Y entonces vas buscando esos espacios de suelos pobres, de materia orgánica, de suelos que bueno, van dando cierta identidad. Los franceses tienen un término que se llama el famoso terroir, y muchas veces la gente dice, es que el terroir es el suelo. No, no es el suelo nada más, es una combinación del suelo, del microclima, de los varietales, del manejo del viñedo. Todo eso da identidad de la misma topografía, de la inclinación de la viña. Todo eso sumado, son muchos factores, no nada más la tierra, es lo que forma el famoso concepto del terroir. Entonces, vemos que el suelo se vuelve uno de esos factores, y muy importante porque al final es de donde la planta se nutre. De donde la planta se nutra, pues de ahí vamos a tener características que van a acabar reflejadas en el vino o no. Y entonces, características tan simples como, por ejemplo, hablemos de un suelo acuoso. Todos ubican cheto, y alguien se ha dado a la tarea de caminar por los viñedos que circulan, o no circulan, sino que rodean cheto. Uno, cuando se mete a los viñedos que están más en el centro, puedes caminar y los pies se te unen hasta las rodillas en la arena. Es una arena suelta, y vas caminando, y para poder dar otro paso tienes que ir haciéndole así, ¿no? ¿Qué pasa? Pues cuando llueve, pues evidentemente el suelo es muy suelto y el agua inmediatamente baja, corre y demás. Entonces, muy pobre el suelo, tenemos ahí características, es un suelo que se calienta bastante, y evidentemente pues eso tiene influencia y tiene participación en las características al final de los vinos. Los vinos de suelos arenosos tienden a ser, no malos para nada, son vinos ricos, pero tienden a ser vinos, digamos, menos concentrados, menos elegantes. No precisamente es el suelo para los grandes vinos. A los grandes vinos les gustan más los suelos, por ejemplo, arcillosos. ¿Qué pasa con la arcilla? ¿Qué pasa si mojamos la arcilla y la tomamos y la hacemos bolita? ¿En qué la convertimos? En barro, ¿no? Entonces tiene una mucho mayor retención de agua, y evidentemente pues esto ayuda a nuestra planta, no porque vayamos a tener más rendimiento, simplemente una mejor sobrevivencia, y permite tener vinos un poco más elegantes. Y luego, por ejemplo, me vienen a la mente ahorita viñedos en el mundo de condiciones extremas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Lanzarote, en las Islas Canarias, o en Santorini, en las Islas Griegas? Las viñas crecen en suelos volcánicos, ahí no hay tierra. Las plantas tienen unas raíces que, como pueden, se agarran de las rocas y se meten entre los poros de la piedra volcánica, negra, sin tierra y demás, y entre lo poco que rescatan, de ahí tienen pues su expresión. Evidentemente es una expresión bastante mineral, y no hay profundidad, no hay modo de que la planta eche raíces hacia abajo, porque están en medio de la piedra volcánica. Y lo mismo pasa en Santorini. En Santorini, a modo de protegerlas, las vides no crecen hacia arriba, sino van creciendo en forma de canastito, y los frutos hacia adentro, a modo de protegerlos. Y dicen, ¿y cómo viven esas plantas? Pues con los bancos de neblina que pegan en las islas, y de ahí pues toman su humedad y lo que pueden del suelo. Probamos los vinos y tienen una identidad, una personalidad totalmente diferente a lo que podemos probar en cualquier parte del mundo. No nos vayamos al extremo de los suelos volcánicos. Hablemos, por ejemplo, de zonas que conocemos mucho más. ¿Qué tal el Priorato? El Priorato, una de sus características, pues es su famosa licorella. ¿Qué es la licorella? Unas piedras planas, lajas, grises, que básicamente pues están en todo el terreno, y si no en todo el terreno, en gran parte.
y que evidentemente le aportan a los vinos una mineralidad específica. Los vinos huelen a látex, huelen a grafito y bueno, son verdaderamente fantásticas. Y podemos hablar, por ejemplo, de los suelos aluviales, como cuáles, como los del Ródano. ¿Qué pasa con los viñedos del Ródano? Pues esa zona en algún momento, cuando el río Ródano era mucho más caudaloso que de la línea de enfrente de ustedes, ¿probaron este? Van a probar este. Exacto. Bueno, entonces probamos 40 kilometers south from Ensenada, you will find Santo Tomás Valley. That's where the first winery in Baja California was established in the 1888. 30 years later, the Russians arrived to the valley, Guadalupe Valley, and started to produce wine over there. So the history, yes, is basically the Spanish people developed the wine regions, but in the case of the Guadalupe Valley were the Russians. But the Russians came without knowledge of how to make wine. Yes, because they were Russians that, Russia is, in terms of wine, is located, and they produce wine and everything. So they were farmers, so yes, they knew how to grow wines and produce wine, not for commercial, for them, for personal consumption, right? So they knew, and well, it was a great success. A lot of them went back to the United States, and just like 5-6 families stayed. Vilayov, Dolgov, Kachaninsky, Samarin, some of them. So how many more Russian families are there? Right now, still 5-6 families, but now all the Russians are gone because they passed away. And now it's second and third and fourth generations right now. But David was born in Mexico, but his father, his mother were Russian. Your GSM is a nice blend of, I would say it's almost Rome mixed with a little bit of California. It's kind of in between. It's not totally old growth, not totally Californian, in a good way. Esta comunidad hace lo mucho. Really appreciate your comment. I was inspired, yes, in the European side because I really love Ron Valley wine and trying to put in our wine our own identity, but the inspiration is always there, right? Yeah, it's elegant. It's elegant. It's big but elegant, which is hard to make the combination. This is 50% Cabernet, 20% Tempranillo from San Vicente Valley. That is located 100 kilometers south from Ensenada. Also 24 months in French barrel, also 20% newer. It has Exactly. capsicum. We just traveled right about. We're wine writers and we write wine travel books. Because your sensibility and just you have an incredible knowledge. We just lesser known regions. Wow. So our goal is to write the first English Wine guide, yeah. So happy to meet you. Yeah. So happy. Your history is just fantastic. Congratulations that you are doing this incredible adventure and you had the opportunity to taste my wine because I know you do taste hundreds, thousands of wines and always with this level of sensibility. You will always